Y el observador crónico está con nosotros, está Jerko Ilić Krosa. Jerko, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buen lunes. Buen lunes. Oye, ¿eres amigo de Sebastián Michel? Su papi acaba de irse, ¿no? Está él llegando recién el miércoles, pero bueno, no quiero entrar con una nota así de muy dolorosa, pero no sé, me imagino que son amigos. El papá del Sebas era una gran persona, don Edgar. Uh-huh. Yo conservo varios recuerdos muy buenos de Edgar Michel. Para mí él era un gran demócrata. Además, siempre he guardado en el pensamiento que don Edgar Michel era tan héroe de la democracia como Hernán Siles Suazo. Él desde el lado de lo que era un ciudadano puro. Me da mucha pena que me cuentes esa noticia, porque realmente le tenía mucho cariño. Además, don Edgar Michel varias veces en Navidad nos invitó a mi familia y a mí, porque él tenía una tradición bellísima que era la de hacer los pesebres en su casa. Yeah. Y cada año su pesebre crecía tanto que él empezó con un cuarto de su sala. Yeah. Y hasta hace poco que pude visitarlo era prácticamente toda la sala y era con muchos temas y una cosa muy hermosa. Además él era un amante de este país, fervorosamente. Ha pasado cosas muy, muy complicadas, don Edgar Michel. No sé si soy yo el correcto para contarlo. Se lo puedes preguntar al Sebas, pero el Sebas nace en Chile durante la dictadura, o sea, durante los primeros meses de la dictadura chilena de Pinochet. Y la mamá del Sebas, doña Goli, ella es militante del Partido Comunista. ¿Qué dices? No sabía. Ella estuvo en prisión y amamantaba al Sebas desde la prisión, y el que hacía todos los trámites y los acarreos necesarios para que no les falte nada al bebé Sebastián Michel. Tú lo ves y es un tipo gigante. Y a don Goli era don Edgar. Wow. Edgar supo llevar eso con mucha fortaleza, tomando en cuenta que en cualquier momento lo podían detener a él. Don Edgar nos contaba situaciones que él vivió en Chile que eran bastante traumáticas, como estar en una cena con amigos y de repente entra la policía política de Pinochet y se lleva la mitad de sus amigos y no los vuelve a ver. Wow. Don Edgar, esas historias, además él no lo contaba ni con resentimiento, él sí lo contaba con profunda pena, y obviamente a don Edgar sí le dolía muchísimo todas aquellas manifestaciones polarizadas o de enojo político. Él sufría mucho por eso en este país. No le gustaba, porque él de verdad lo ha vivido. Y es de una generación que aprecia tanto la democracia como que las últimas dos generaciones no pueden entender que es vivir en un estado de permanente zozobra, porque claro, tenemos ahora ansiedad por el desempeño de la democracia, pero vivir la zozobra de no saber si tus familiares, tus amigos o si tú mismo puedes perder la vida. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de Don Edgar. Don Edgar para mí ha sido uno de los más grandes educadores democráticos que yo he tenido. Era como así como un maestro de la democracia para mí. Y no solamente siempre le he conservado mucho cariño, sino una gran admiración, porque además te digo, ni el Sebas ni su mamá son personas fáciles. Don Edgar era una persona con mucha paciencia. Era increíble. Wow, mira. De sonrisa fácil, no te digo de risa fácil, no, de sonrisa fácil. Era un hombre muy amable, de esas pocas personas que tú vas a encontrar en la vida, más o menos. Marca mucho. Me da mucha pena su... Wow. Mira, él es un creyente, ¿no? Lo de él es un recorrido hacia un mejor lugar. Wow. Oye, qué lindas palabras, hermano. De verdad lo agradezco, y
era simplemente por esta vinculación que me vino en la cabeza del Sebas y tuya. Él anunció que llega el miércoles, está todavía en Venezuela, y va a llegar el miércoles, por lo que lo van a velar desde esta noche hasta el miércoles cuando logre llegar el Sebas. Así que nada, a la familia Michel un abrazo enorme. Hasta hace unos minutos, hasta hace unos segundos tenía una valoración de Sebastián y nada, su militancia, pero me has enriquecido tanto este espacio que de verdad lo agradezco, Yerko querido, en serio lo agradezco. El Sebas de orientación política a dos grandes personas en su vida, su papá y su mamá. Sí, sí, mira. Otras personas que yo conozco que tienen una herencia y una tradición política tan rica como las tiene él. Wow. Sí. Qué locura. Che, Yerko, ayer estaba hojeando algunas cosas porque hice una entrevista en relación a Guillermo Lora y me encontré con una frase, no sé si es de Trotsky o de Lenin, pero que dice que a la humanidad tiene como única alternativa de subsistencia al socialismo, que si no sigue la senda del socialismo le espera la barbarie, porque nos vamos a empezar a comer entre nosotros literalmente y prácticamente vamos a destruir nuestro planeta. Y luego veo incendios, inundaciones, luego veo la forma de comportamiento, las resoluciones de la COP30 y digo, oye, no quiero incomodar a nadie que hoy por hoy tiene como primer insulto de cabecera socialista, pero de verdad, ¿no crees que algo de certeza tiene esa frase? ¿Nos estamos dirigiendo hacia la barbarie? Bueno, tú sabes que hay varios tipos de socialismo y vale la pena aprender a reconocerlos, porque no todos son iguales. Ayúdanos. Casi todos tienen la misma fuente y esa, todos beben de la misma fuente y obviamente tienen que ver mucho con lo que es. Primero es la organización de aquellos que se encuentran en la situación más difícil. Segundo es la solidaridad y tercero es el internacionalismo. Es uno de los pocos movimientos políticos ya a escala global, te estoy hablando de 1850, algo por el estilo. De ahí los métodos de administrar el poder van variando. Hugo Pipitone tiene un lindo libro, muy lindo libro, además el título es increíble, se llama La esperanza y el delirio. Y eso es lo que te genera el socialismo. Un socialismo bien construido, bien administrado, esperanza. Un socialismo de carácter muy populista, muy fundamentalista, muy arraigado en lo que es los ritos o también en lo que es la fuerza, eso te lleva al delirio. Las dos experiencias, esperanza y delirio, hemos tenido en Latinoamérica, y Pipitone la describe desde el momento de la llegada de los anarquistas, pasando por el ingreso de lo que se llaman los socialdemócratas o de los socialistas democráticos, aquellos que consideraban que sí, había que construir un partido, ese partido tenía que competir en las elecciones, esas elecciones, si se las ganaba, tenían que construir además un bloque grande, un bloque fuerte. Luego están, obviamente, los populistas hemos tenido desde Getúlio Vargas, por ejemplo, en el Brasil, esa experiencia, hasta los dos primeros Perones. O sea, los dos primeros Perones son fases que él ha tenido. En Perú también he tenido la experiencia Mariátegui, por ejemplo, obviamente todo lo que significó el APRA. Bolivia, una experiencia muy interesante de resistencia, pero también de crecimiento, el MIR, el Movimiento Bolivia Libre, la Izquierda Unida, no nos podemos olvidar de esos grupos. El MIR ha cogobernado incluso con Hernán Siles Suazo, fue un gobierno en el 89, justamente el papá de Rodrigo Paz Pereira. El Movimiento Bolivia Libre fue cogobierno en el primer mandato de Sánchez de Lozada, y es al Movimiento Bolivia Libre que se le debe mucho de lo que fueron las reformas estatales, para que tú veas cómo es eso. Y luego cerramos básicamente con lo que se llama la experiencia comunista.
Ayer una de las candidatas de todo lo que era la grilla electoral en Chile proviene del Partido Comunista, Janet Jara, fue ministra del Trabajo, ha pasado a segunda vuelta, y obviamente tampoco te puedo decir que con eso va a tener, hay expectativa, pero va a ser muy difícil que ella logre ganar a todo este bloque anti-izquierda, anticomunista. Y hay esa descripción de lo que es el socialismo. Bueno, tienes ahora los progresistas, es la rama tecno de lo que es el socialismo. Algunos tienen aciertos, tienen propuestas muy interesantes, como en Estados Unidos, Pete Buttigieg, que fue ministro del Transporte e Infraestructura. Están todos aquellos que hablan básicamente del programa de abundancia. Ezra Klein, por ejemplo, que es un columnista del New York Times, que tiene mucha influencia en el Partido Demócrata norteamericano. Y eso también te puede dar de que hay socialismo liberal, ¿no? Y está esta última experiencia que parece que está calando bastante de manera interesante en Estados Unidos. Son socialistas un poquito más radicales, porque también representan una propuesta de lo que se llama affordability, es decir, de poder pagar, de tener acceso a la ciudad, al Estado, a la comodidad. Ahí tienes a Zoran Mamdani, que es uno de los más grandes representantes, porque es alcalde de Nueva York ahora, electo. Pero tienes una diputada muy interesante como es Alexandra Ocasio-Cortez, una mesera que peleó contra el establishment del Partido Demócrata y ganó, y ya ha vuelto a ser reelegida. Lo tienes a Bernie Sanders, que es el único socialista de verdad en el Partido Demócrata norteamericano, que logró construir un movimiento que se llamaba el Sandernismo, si te acuerdas, de cerca del 2016 al 18. Y sí, hay ideas en torno a lo que es la administración del poder y también de la estatalidad desde el socialismo. Nuestra experiencia más complicada es obviamente con el populismo, porque el populismo tiene la tendencia a trazar otro tipo de hoja de ruta de lo que es el gobierno, y se aprovecha mucho de lo que es lo identitario. Es lo que ha calado también muy fuerte en el hemisferio en los últimos años. Hay un grupo más radical del socialismo, que son los que usan las armas para pelear su causa, y obviamente uno de sus representantes es en este momento Gustavo Petro, que está vivo, porque otro que también utilizó las armas y se arrepintió de eso fue Mujica, que murió el año pasado, murió este año. Mujica, que también es otra de las grandes pérdidas. Entonces, si te vas dando cuenta, cualquier persona que quiera insultarte y decirte eres un rojo socialista, es que no está entendiendo primero qué clase de rojo eres. y como no es capaz de hacer bien esa distinción, entonces no se convierte en un insulto, sino que más bien es como un boomerang. Esa persona no tiene idea. Claro. No la tiene. Ahora, experiencias socialistas interesantes. Hasta cierto punto se puede hablar de lo que es el socialismo nórdico, que también es una vertiente de la socialdemocracia europea, que sí ha dado resultados en países nórdicos, y que luego ha dejado paso básicamente a que el centro y hasta incluso la derecha administre en esos estados. Sí. Una socialista que a mí me parece muy interesante, una socialdemócrata, es Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda. Sí. Que además acaba de sacar un libro este año que habla de cómo se debería gobernar, no solamente de la perspectiva de la socialdemocracia, sino además de cuando eres una mujer socialdemócrata. Y claro, tu siguiente referente latinoamericano es Michelle Bachelet, como también lo fue Dilma Rousseff. Dos vertientes muy distintas. Michelle Bachelet es una institucionalista socialdemócrata, y Dilma proviene también de la guerrilla, para que no nos olvidemos de eso, y de una guerrilla complicada. Además a ella la arrestan, la torturan, la exilian, pero luego tiene la oportunidad de ser mandataria del Brasil, ¿no? Entonces, si tú te fijas, es un mosaico muy grande. Carlos Granés tiene también otro libro muy interesante que se llama Delirio Americano, donde se analiza el momento populista latinoamericano, y parte de José Martí. Entonces hay unas historias muy bonitas de
Hay una historia muy bonita de José Martí, Sí. de cómo incluso muere en batalla, ¿no? Pero eso es lo inspirador. El hemisferio latinoamericano, porque yo creo que a eso también hay que reconocerlo, hay una disputa muy fuerte en quién administra mejor la estatalidad. La ventaja del sistema capitalista, Ángel, porque tampoco se trata de denostarlo, la ventaja del sistema capitalista es que es un sistema de largos ciclos. Solamente te produce resultados en largos ciclos y los resultados son matemáticos. No se perciben socialmente porque es de un discurso muy frío, es un discurso de mucho cálculo. De hecho, estaba leyendo un paper hace una semana al respecto de si la época neoliberal ha dado grandes resultados. Hay gente que defiende el tema del capitalismo y lo neoliberal particularmente porque te dice, fíjate el momento en que lo neoliberal empieza a tomar cuerpo dentro de lo que son los gobiernos. Mira los índices de pobreza, cómo van bajando. No tiene tanto que ver con lo que son las políticas estas de desregularización, descentralización y democratización, que son parte también de ese esquema, sino tiene que ver con algo que es muy interesante, la apropiación tecnológica. Es más fácil dentro de modelos capitalistas que dentro de modelos socialistas. ¿Y por qué te hablo de esto? Para cortar el aburrimiento. Zizek, ayer estaba viendo un TikTok, que además es un filósofo muy interesante, Zizek, al respecto, y hablaba de que el tema central, el tema fundamental del socialismo, del comunismo, es la apropiación, y esto ya es marxista, ¿no? Es la apropiación de las tecnologías para convertir para popularizar las tecnologías y de ese modo lograr cambios trascendentales en la sociedad. Entonces, si tú tienes un socialismo moderno, es mucho más fácil básicamente que los grandes avances tecnológicos puedan permear dentro de la sociedad. Esa es la competencia entre el capital liberal o neoliberal y lo que es el socialismo. Y pues, bueno, ¿y dónde están esos ejemplos? Claramente Estados Unidos es un ejemplo de que el capitalismo ha popularizado la tecnología, pero también ahora China. Y China es un modelo, es un modelo comunista, social, socialista maoísta, que incluso hay ciertos críticos que dicen que los chinos sí entendieron el marxismo. Y es por eso que se han apropiado de la tecnología y lo han convertido en... ¿no? Claro. Entonces, hay cosas. Ahora, el tema del medio ambiente, honestamente creo que tienes más posibilidades de negociar o de gerentar acuerdos con... esto te parece ser loco lo que te digo, pero es más fácil generar acuerdos con el sistema capitalista, hasta neoliberal te diría, al respecto de lo que es gestión de protección del medio ambiente, antes que con lo del socialismo, porque el socialismo tiene una obsesión y ese es el progreso. Muchas veces es un progreso a toda costa. No te olvides, el ejemplo de China es muy claro, ¿no? La obsesión del progreso que tenía Mao costó 45 millones de personas que murieron de hambre en China y 2 millones después en lo que fue la revolución cultural. Y durante el periodo Deng Xiaoping generó una enorme cantidad de trabajo servidumbral en China, en la República Popular de China, hasta que obviamente alcanzó más o menos cierto umbral tecnológico popular y pudo desprenderse de esa situación. Se han creado una enorme clase media en China, han sacado una enorme cantidad, estamos hablando de cerca de 400 millones de personas de la pobreza, y eso es lo que ha generado también que los índices de pobreza a nivel mundial bajen radicalmente. Ahora, yo te diría que tanto el capitalismo como el socialismo compiten con una tendencia política o una fuerza política, una ideología política que creo que es complicada y dañina, y eso se llama nacionalismo. Y esto es algo muy particular en los bolivianos, porque los bolivianos no sabemos diferenciar ideología entre, se lo voy a poner así en simple, y con eso puedo estar cometiendo errores, pero entre derecha e izquierda no es muy fácil para nosotros reconocer elementos ni ideológicos ni pragmáticos. Pero yo siento que todos los bolivianos sí somos nacionalistas en una gran medida, y eso es lo que determina también
hacia dónde va nuestro voto. Wow. Yerko, tengo que mandar un corte. Quédate por favor conmigo, porque a la vuelta sí vamos a hacer un poquito de coyuntura, análisis, pero me inquietó esto y me gustó mucho todo lo que nos expones, porque nada, nos ayudas también a bajarle el tono a nuestras alegorías, cuando escuchamos así socialismo, cuando escuchamos capitalismo, cuando escuchamos libre mercado o cuando escuchamos redistribución, ¿no? Así nos ponemos muy quisquillosos, y escucharte ha sido casi una clase magistral. Así que dame unos segundos, tengo que hacer una pausa chiquitita, y cuando volvamos de la pausa me vas a contar cómo es que se han gastado 15 mil millones de dólares estos ladrones del anterior proceso político. Vamos a hablar de esto y la declaración del presidente Paz Pereira en un ratito. Espérenos, por favor. Enseguida vuelve Del Otro Lado. Bolivia. Estoy en una conversación, como todos los lunes, afortunadamente, con Jerko Ilić. Jerko, querido, 15 mil millones de dólares robados. A ver, contame un poquito cuál ha sido la impresión que te ha causado esta declaración del presidente Paz Pereira. Bueno, está claro que el manejo de las cifras todavía no es una de las no es una de las fortalezas de nuestro presidente, aún. Ya en su discurso inaugural él hablaba de arriba de 60 mil millones de dólares de desperdicio durante 20 años, y claro, nos sale ahora con el periodo de Luis Arce Catacora de 15 mil millones. ¿Cuál es el tema acá, Ángel? Porque no se trata de robo, de simple robo descarado, es decir, de que hay 15 mil millones de dólares que sacaron los masistas y los tienen ellos en sus cuentas. Tiene mucho que ver de lo que ha significado ciertos gastos que se han hecho que no pasaron básicamente por una transparencia fuerte, y eso es lo que ha significado el costo grande de lo que son los 15 mil millones. A ver, en el periodo de Arce es posible que a lo que se refiere el presidente no sea tanto de lo haber sacado, sino de lo haber perdido. ¿Y cómo se hacen esas cuentas? Y son cuentas que funcionan también a nivel de comparativo con lo que ha sido Argentina, con lo que ha sido Venezuela. Sobre todo el parámetro de medición siempre es Venezuela, pero Bolivia ha tenido tres fenómenos en los cuales no solamente ha habido una enorme cantidad de desperdicio, sino que también hay como una suerte de pérdida de patrimonio a futuro. A ver, voy por un lado. El dólar barato. El hecho de que hubiéramos gozado hasta el día de hoy, básicamente desde el 2006 en adelante, de un dólar subvencionado, yo creo que la subvención al dólar para mantenerlo en 6.97 empieza con mucha fuerza después del 2014. Se podría decir que los últimos 10 años, en los que los últimos 11 años hemos vivido con un dólar ficticio, y este dólar ficticio de 6,99 lo hemos tenido barato porque hemos empezado a poner mucha plata para camuflar ese dólar barato. ¿A qué me refiero con eso? Se ha imprimido mucho billete para generar esa suerte de compartimiento en torno a lo que es el dólar barato. Y vale la pena que la gente lo entienda así. El dólar barato. Vivimos con un dólar barato, pero a costa, obviamente, de lo que son no solamente los ingresos, sino de lo del gasto público. Eso nos lleva al segundo fenómeno, donde hay una enorme pérdida de dinero. Haber mantenido durante 11 años el dólar a tipo fijo estable y con la bolivianización de lo que son la economía, y por lo tanto también lo que son los créditos y la deuda, ahí sí yo creo que hay un esfuerzo país de entregarle entre 6.000 a 7.000 millones de dólares en todo ese periodo, ¿no? En estos últimos 5 años. Puede aumentarse más con lo que se ha vivido desde está bien. Los últimos 11 años hemos perdido casi 7.000 millones de dólares en mantener un dólar barato. A eso le sumas la enorme cantidad de gasto público que se ha generado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado pasó a ser de competidor del empresariado público, aunque el empresariado público siempre ha sido mucho más pequeño, a principal generador de fuente laboral y por lo tanto también de ingreso fijo, pese a que la mayoría de los sueldos en la estatalidad se abarataron a tal grado de que un grado profesional
un grado de profesional, incluso hasta con posgrado, llegaba a costarle a la estatalidad entre 4.000 a 5.000 bolivianos al mes, cosa que en el mercado afuera eso era imposible. Pero claro, ante la situación de ser desempleado o tener esporádicamente empleo, la estatalidad es lo que te ha jalado muchísimo. Hay unos estudios muy interesantes que hablan de un crecimiento entre 600 a 700% de la estatalidad boliviana, reflejado también no solamente en lo que es el aparato estatal central, es decir, ministerios, sino también sobre todo alcaldías, empresas estatales, etcétera, etcétera. Ahí hay un gasto enorme que en los últimos 5 años, fundamentalmente, yo creo que sí puede haber costado unos 3.000 o 4.000 millones de dólares, es harto. De hecho, hay unos artículos muy interesantes sobre lo que significa lo que se llamaba la ciudad azul, cerca de 600.000 funcionarios públicos en la estatalidad, a un costo bastante alto, con muy baja productividad, cero posibilidades incluso de terminar con lo que era la permisología, espacios que se habían convertido además en núcleos o centros específicos de corrupción. Yacimientos es un claro ejemplo, además un yacimientos desbordado de corrupción y desperdicio. Entonces ya vas viendo más o menos que las cuentas van sumando, no en lo que se han llevado, sino en lo que se ha gastado. Pero hay un dato que es bestial y no le gusta a nadie, sobre todo no les gusta en Santa Cruz, y tiene que ver con lo que han sido los créditos vinculados hacia lo que es la agroindustria. Hasta el 2018 había un estudio que hablaba que el sistema agrícola boliviano, tanto el extensivo como el popular campesino, habían recibido mínimamente unos 8.000 millones de dólares en préstamos, muchos de ellos a través de varias instituciones que colocaban crédito. Una de ellas es el banco, el BDP, que llegó en algún momento incluso a colocar 4.000 millones de dólares en lo que eran créditos que no han podido recuperar en su mayoría. Se hablaba de una cifra increíblemente descomunal en el gobierno de Evo Morales, y eso sí es responsabilidad de Luis Arce Catacora, que se ha aumentado durante la época de Luis Arce Catacora. Es que se hablaba de hasta el 2019 básicamente de 10.000 millones de dólares en la agroindustria cruceña, solamente en préstamos, que no han sido devueltos. Yo no sé si son recuperables o irrecuperables, pero fíjate que ahí ya la suma va superando los 15.000 millones. Y hay un dato espeluznante que esto lo está estudiando, lo han estudiado dos amigos, el Sergio Manjón y el Stasi Szaplisky. Szaplisky creo que es muy amigo tuyo. Este es un estudio que él va a sacar en los siguientes días, pero esto es lo que me comentaba un poco Sergio Manjón. La gestora le ha prestado cerca de 8.000 millones de dólares al sistema, a los bancos privados, y los bancos, ese dinero que ha recibido, más del 40% está en créditos en el agro cruceño, en aproximadamente entre 12 a 15 familias, y son créditos que no ven cómo recuperarlos. Entonces ahí ya la suma va siendo mucho más monstruosa de lo que ha planteado el presidente, y eso sí hay estudios al respecto de cuánto ha sido el desperdicio durante no solamente el periodo de Evo Morales desde el 14 en adelante, sino con la presidencia de Luis Arce Catacora. Wow. Yo la verdad es que mi siguiente pregunta era justamente dirigida hacia esto, ¿no? De cuánto diésel a 3 bolivianos con 50 centavos se ha entregado en los últimos años al agro, y que seguramente ha repercutido en que nuestro kilito de carne costaba 30 pesos, nuestro chanchito costaba 20 y algo, podíamos comprar huevo, podíamos comprar pollo a manos llenas, nuestro pancito que costaba 50 centavos, el otro día la manteca que a nosotros nos cuesta 400 bolivianos, al sector panificador le cuesta 26 bolivianos la manteca subvencionada para el sector de los panificadores, para que nosotros compremos el pan a 50 centavos, está bien. Y entonces yo también tenía esta inquietud
de si en esos 15.000 millones de dólares robados estábamos observando la brutalidad de autos que nos hemos podido comprar porque la gasolina costaba 3.70. A lo mejor si la gasolina nos costaba 20 pesos el litro hace más de 10 años, tal vez todos tendríamos autitos más modestos, ¿no? Yo creo que hay así como un análisis mucho más grande que hacer de cómo de manera irresponsable, de manera poco seria, lo que tú quieras, pero se ha manejado la economía, pero también distribuyéndola en varios sectores, ¿no? Hay un dato muy interesante que lo maneja Raúl Velasco, no de Siempre en Domingo, sino de la Fundación León. El consumo doméstico que se hace de la gasolina y del diésel subvencionado apenas llega me parece que él decía que apenas llegaba entre un 15 a un 20%. El 80% del diésel y de la gasolina va a la industria. Y a una industria que no es muy productiva. Parte de esa industria, además, es una industria depredadora, que son minas, o sea, las cooperativas mineras. Yo quiero sumarte también este otro dato que sí también es brutal al respecto de lo que no es que se hayan robado, sino hemos dejado de percibir. A partir del pacto político entre Fencomín Ferreco con la estatalidad, son los últimos años de Evo Morales, incluso a partir del 2012 en adelante, de algún modo el Estado boliviano decide no cobrarles impuestos. Pese a que existen leyes, o sea, la ley minera establece que cooperativas mineras deben pagar un 27%, no 3%, ¿no? 27%, 27,5% me parece que ese es el dato, Raúl lo tiene de mejor manera. Y además, si es una asociación minera, que no todas las cooperativas son cooperativas, tienen que cumplir una cantidad de requisitos, la mayoría son asociaciones mineras. Las asociaciones mineras, no cooperativa minera, tienen que pagar 37% en impuesto, regalía, de lo que explotan. Debido a ese pacto político con Ferreco y Fencomín, que son una mafia, son la nueva rosca, más o menos, del extractivismo, es un poder privado depredador, te ha significado por año, esto estamos hablando desde el 2017 en adelante, hasta ahora, o sea, ya vamos como 9 años, una pérdida de alrededor de 3.000 millones de dólares para el Estado, por año. Si tú te das cuenta, Ángel, no es que Bolivia no tiene plata, no tiene recursos, no tiene, lo que pasa es que no cobra. No le cobra a los agroempresarios por esas enormes deudas que en este momento ya deben ser como de 14.000 millones de dólares. No le cobra a los cooperativistas mineros ni a las asociaciones mineras. Ahí estamos perdiendo, hemos perdido arriba de 3 por 9, 27.000 millones de dólares. Es un país lo que estamos perdiendo, ¿no? Y nuestro PIB es 40.000 millones. Estamos perdiendo mitad del PIB con las mineras porque no les cobramos, y estamos perdiendo un tercio de nuestro PIB porque no les cobramos a los del agro. Y claro, para ellos es mucho más barato generar discursos de odio, polarizadores, ideología barata, comprar representantes, tanto locales como regionales como nacionales, y generar una suerte de panfletarismo para decir que ellos son las víctimas, que no desarrollar, que la estatalidad los tiene controlados, etcétera, etcétera, porque son deudores, entonces y no quieren pagarte. Y lo mismo ocurre con los mineros. Y de ese modo también con los contrabandistas, sobre todo lo que son los autos. Entonces Bolivia deja de percibir, estos 15.000 millones se quedan muy cortos. Deja de percibir una enorme cantidad de recursos. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rescatamos esa plata? Porque se puede. Tu primera intuición es mano dura. Pero en estos momentos estamos hablando de grupos que son prácticamente catalogados como carteles, y donde la estatalidad está muy permeada, está muy perforada la estatalidad por esos grupos de intereses. Sincerarnos en eso significaría para Bolivia hacer un cambio de mentalidad muy fuerte y pedir institucionalización primero, no tanto mano dura, sino institucionalidad. Y yo creo que pasa por el gran desafío de este gobierno es que al menos en 3 años logre generar una institucionalidad
No te digo que de aquí a 3 años recién empiece a cobrar lo que nos deben los mineros y los agroempresarios, sino que hay que reconstruir los pactos, básicamente, para que ya desde marzo del próximo año podamos tener esas recaudaciones. Y también hay que hacer un pacto importante dentro de lo que es el sistema político para no volver a utilizar las cajas. O sea, las cajas, una caja es el Banco Central, otra caja es lo que ahora es la gestora. Y otra caja es obviamente lo que son los sistemas y los seguros de salud y los fondos de vivienda, que es enorme dentro de lo que es la red de protección social que tiene Bolivia. Bolivia no es un país desamparado, tiene institucionalidad social. El problema es que esas cajas se utilizan para beneficios particulares y políticos de grupos de interés. Wow. Yerko, esto un poco se une porque hoy nos convoca, nos llama, nos está teniendo muy atentos a lo que pasa en torno a la economía, qué se hizo con el dinero, qué se va a hacer con el dinero. Entiendo que la CAF acaba de depositar ya los primeros $500 millones comprometidos de los 3.000 millones comprometidos durante 5 años a Bolivia. Le va a dar algo de respiro, pero nos empezamos a preguntar si llegamos a enero para pagar tenemos que pagar deuda externa en enero, y creo que hay 2 deudas más que a lo mejor no te alcanza el dinerillo que estás reuniendo, porque suena bonito decir, ya he conseguido $6.000 millones, sí, en 5 años te los van a entregar, y parecería que para enero no te va a alcanzar para pagar deuda. Pero luego ves así como que un estado hecho hilachas, ¿no? Una ambulancia que es sorprendida en el Chapare porque salía muy recurrentemente con la sirena y obviamente la dejan pasar la ambulancia, hasta que hace unos días la detienen y dicen, un ratito, ¿qué pasa con ustedes? ¿Todo bien? A ver, abran la cabina. Ahí evidentemente había un herido que no había estado herido, le habían puesto un colorante rojo para fingir que estaba herido, y lo que estaba llevando era más de 20 kilos de droga, ¿no? Entonces, y luego dices ajustes de cuentas, balaceras en San Matías, en Santa Cruz, Marcedi, que aparentemente sigue viviendo en algún lugar de Bolivia, y entonces ahí creo que te debería preocupar mucho, ¿no? Ese estado ausente. Hoy de verdad que no hay ninguna institución en la que puedas confiar como ciudadano o como ciudadana, ¿no? Entonces, toda la razón. O sea, algo que no hemos logrado discutir durante este proceso electoral, porque nuestra mirada estaba puesto en lo que es este tema de lo que es el ajuste, porque hay que hacer un ajuste, esto es reducir el gasto público. No hemos conversado de manera seria qué vamos a hacer con las mafias que operan en Bolivia dentro de lo que es la economía ilegal, que tienen un alto grado de influencia en lo político. Mafias que ya no son locales, folclóricas, son mafias transnacionales, son mafias internacionales, que operan en un enorme en una enorme cantidad de territorio que va básicamente desde a Bolivia. Han sacado la semana pasada un mapa muy interesante de dónde operan Tren de Aragua y también PCC y Comando Berbello, y tú te fijas, es básicamente una línea transversal que cruza todo lo que es la sierra, se mete al Valle Cochabambino, penetra en la Amazonía paceña, termina básicamente en una punta de Pando, lo que hace Volpebra, y ahí no hay estatalidad, y esos círculos rojos cada vez están aumentando, y tú, si tu primer impulso es hacer a estilo Noboa, meter bases militares norteamericanas o jugártela por la mano dura bukeleana, el golpe de las mafias va a ser muy, muy, muy duro. O sea, traigo esto a colación, lo que ha sido también ayer el referéndum que ha impulsado Noboa. Noboa tenía una clara imagen. A ver, fíjate esto, Ecuador es un país duramente golpeado por lo que es el narcotráfico y la violencia. Noboa les propone, yo voy a tener mano dura para con esto. ¿Qué tan mala ha sido el diseño, qué tan malo era la propuesta de Noboa como para que un país que vive básicamente secuestrado por lo narco le diga no? Mi intuición canina de perro me dice Noboa quería revivir más o menos una suerte de un mix entre Plan Colombia de los 90, que es militarización dura, sumada además la experiencia de Felipe Calderón en México, plus centros penitenciarios estilo Bukele. Eso no va a dar, porque ya son experiencias que se han intentado.
el resultado ha sido mayor conmoción en la sociedad, desplazamientos, masacres, genocidio, ocultamiento de personas. Entonces, mira cómo los ecuatorianos han reaccionado, han dicho, no, si la opción es una mano dura tipo militar, no queremos, a ver, busquemos otro tipo de elementos. Y en Bolivia ni siquiera estamos en la fase de pensar, de plantearnos cómo vamos a sacar, por ejemplo, a la policía de ser una fuente de protección de lo narco. ¿Cómo vamos a sacar al ejército de ser un grupo de protección de la economía ilegal del oro y por lo tanto también del contrabando del mercurio? ¿Cómo vamos a lograr que el sistema burocrático, donde está desde la AJAM, el INRA, la ABT, dejen de proteger o de venderse o de alquilarse a intereses particulares que te permiten la destrucción de la chiquitanía, que te permiten la destrucción del bosque, del bosque chiquitano o del bosque del norte paceño, que es... Luis Rico tiene una linda canción sobre ellos, que es el bosque Chimán. ¿Cómo vamos a generar, por ejemplo, que no existan pueblos o donde los contrabandistas tienen no solamente residencia, sino tienen una especie de tutelaje sobre las autoridades? Estoy hablando de todos estos pueblos que integran básicamente la frontera Oruro con Chile, donde opera el tren de Aragua. Y no nos hemos planteado eso. No nos hemos planteado eso. Entonces, claro, la primera tentación es ya, bases militares gringas, o que retornen la DEA. Eso no creo que vaya a funcionar en el corto plazo. De verdad, yo lo siento así. Porque no estamos entendiendo cómo estas operan dentro de lo que es el sistema económico. Y ahí deberíamos plantearnos ya un momento que salgamos de esto de la crisis del ajuste, porque sí, también lo tiene que pasar, Ángel. Yo estaba conversando con unos economistas que me decían, mira, Chango, la nación boliviana ha hecho ya ajuste doméstico, no ajuste estatal, ha hecho ajuste doméstico desde junio del año pasado. Desde junio del año pasado. Nuestras familias están haciendo ajuste riguroso. Y ahora le toca al Estado, le toca a la estatalidad hacer ese tipo de ajuste. El tema es, ¿va a ser tan traumático? No, claro. Porque hay otro tema, como lo decía un amigo que hoy día, esta mañana me encontré con un amigo empresario, digo, ¿qué datos tienes del tema de la harina? Y me dice, mira, en los últimos 2 meses del gobierno de Luis Arce Catacora se hicieron conversaciones con distribuidores, o sea, había que importar la harina. Y el problema es que el grado de corrupción en EMAPA, y esto es un dato que sí existe, Ángel, EMAPA o los funcionarios de EMAPA le querían colocar a cada kilo de harina, no quintal, a cada kilo de harina, a cada quintal de harina que iba a entrar, un sobreprecio de $80. Porque de esa manera ellos tenían más o menos una ganancia superior, y como eran los últimos meses del gobierno de Luis Arce Catacora, es que tenían que hacer caja, eran cuentapropistas. Eso ha impedido que exista un flujo de internación de harina. Para que ahora en este momento los harineros y los panaderos no tengan que estar bregando con una suerte de manifestación social al respecto de cuánto va a costar el pan. Este nuevo gobierno tiene el desafío de recuperar las cadenas de recuperar las cadenas logísticas de importación, que no me gusta mucho esa idea, porque básicamente desde el 2010, es un estudio que también se hizo en su momento, creo que lo hizo la Fundación Tierra, y aquellas organizaciones que trabajaban en el tema de lo que era seguridad alimentaria, Fundación Alternativas, por ejemplo, nuestra amiga Empty lo había hecho, la María Teresa Nogales, ¿te acuerdas? 80% de nuestros alimentos estaban siendo importados. Y aún con esa importación, en MAPA les colocaban sobreprecio para hacer caja, para poder ganar ellos. Y eso significaba que en algún momento, ¿no es cierto?, cuando ya el dólar barato fue difícil de mantener, es que tú has tenido estas subidas loquísimas, pollo, papa, cebolla, tomate, todo esto que además el gobierno, a través de lo que era el sistema de medición de índice del consumidor, ocultaba. Entonces, claro, Ángel, hay unos desbalances muy fuertes
por pura intervención gubernamental. Con esto no estoy defendiendo la idea de achiquen al Estado o saquen al Estado. No, ya les sencillamente es generar unos mecanismos de transparencia y de ética lo suficiente como para recuperar las cadenas de logística, de importación, ver cómo fortalecer a la industria nacional en estos temas, y que el contrabando no le juegue en contra. Por lo contrario, no vas a tener ninguna harinera, o sea, Molinos Andino va a querer irse si es que de la noche a la mañana todo es importado, es mucho más barato y de esas cosas, ¿no? Yerko, tengo que cerrar acá, pero una vez más te agradezco. Es que es una cosa muy grande, ¿no? Es grande lo que nos toca resolver en muchísimos niveles, pero en muchísimos niveles. En poco tiempo. Y al mismo tiempo, exacto. Ya la próxima semana ya vamos a estar con gabinete completito, más viceministerios y todo. ¿Te animas a darle una manito la próxima semana y analizar quiénes son los colaboradores de Rodrigo Paz Pereira y por qué Claure podría estar controlando Entel? Chan. Chao, nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Bueno, nos vemos con categorías y con posibilidades. Muchas gracias. Chao, amigo querido, que estés bien.